realidad sí, pero si la imagen inconsciente del cuerpo ha recibido desde el punto de vista del discurso, de la expectativa de los que lo rodean, de los compañeros, básicamente de la mamá, eh, el contenido de vos podés, el niño, por virtud del amor que se transmite a través de las palabras y también de otros aspectos que no son la palabra nada más, va a ir pudiendo. Y en la medida en que va a ir pudiendo y que eso recibe, se refleja en la mirada del otro, el primer espejo en la mirada de los padres, la madre, el primer espejo que tenemos es la mirada del otro. Y es la mirada del otro la que nos va a ir confirmando y confirmando eh, la capacidad de poder permanecer y de poder crecer en las actividades que hacemos. Entonces, lo que Piaget de alguna manera da por sentado, porque el corte epistemológico que él produce tiene que ver básicamente con la construcción de las herramientas cognitivas que él llama esquemas de acción, o sea, la posibilidad de coordinar aquello que motrizmente va pudiendo ser parte de una acción cada vez más compleja y más desarrollada, tiene una contracara interna, que es aquella que destaca François Dolto y que tiene que ver con el concepto que también ya lo dimos, de castraciones simbolígenas, o sea, una mamá que está preparada para no solamente consolar a su niño cuando tiene dolores, porque el hecho de nacer, de hacer un proceso digestivo, etcétera, todo esto trae los famosos gases de los niños, etcétera, situaciones difíciles como pasar del estado de vigilia al sueño, todos los momentos difíciles y que en algunos casos pueden ser para algunos niños catastróficos, los cambios de lugar, por ejemplo las mudanzas, como pasó en el caso de esa nena que la dejaron en Francia con los padres norteamericanos lo dejaron con la institutriz francesa en un lugar lleno de espejos y la nena devino esquizofrénica. Eh, Esto demuestra la, la, la sutileza de lo que implica el desarrollo. Implica la sutileza que ustedes van a tener que tener en el diálogo con las mamás eh, en relación a las situaciones difíciles. En el caso que les conté hoy, desgraciadamente esta señora muy joven que trajo al bebé, eh, evidentemente hubo ahí alguna dilación en el diagnóstico, terminó por tener una histerectomía, o sea, se le sacó el útero porque la infección estaba creciendo y esta señora quería tener más bebés. O sea que ahora tiene que tratar de trabajar y superar esta situación de la cual no tuvo ella nada que ver. O sea, no, ella fue a que
traumático para la mamá y eventualmente hay que ver cuál es la situación del papá. Pero estamos hablando principalmente de esto. Entonces hay que considerar que los conceptos que el psicoanálisis da no son unilaterales, sino que refieren siempre al vínculo. La unidad de análisis que establece el psicoanálisis es siempre el vínculo, incluso en el psicoanálisis tradicional. La situación que describe la situación analítica es el vínculo, es esos dos que están ahí, ¿no? En posiciones aparentemente complementarias, digo, no siempre complementarias, pero donde se supone que lo que surge en el medio de eso y que tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo y en el espíritu del paciente, pero también en el cuerpo y en el espíritu del terapeuta, ¿no? Cuando leíamos la biografía de Melanie Klein en relación a la relación con sus propios hijos, a cómo condicionó su carrera profesional el hecho de poder tratar de quizás ser mejor madre, llevarse mejor con su hija, que nunca lo llegó a hacer. Eh, y siempre hay alguna motivación en alguno de nosotros, en todos nosotros, que tiene que ver con nuestra propia historia. O sea, no podemos pensar que estudiando las pautas que fotografió Gesell, ¿no? En ese inventario maravilloso que hizo. Yo no estoy criticando a Gesell, me parece fantástico el trabajo que hizo, pero eso es superficial, es descriptivo. Nosotros necesitamos llegar al corazón del vínculo, tratar de descifrar los vacíos, las cosas que se pueden haber producido, las historias que están presentes y se van transmitiendo, eh, y en esas historias está cifrada la posibilidad de que el niño opere con mayor o menor libertad, o sea, para que el bebé pueda utilizar coordinadamente su mirada, sus manos, sus ojos, ¿no? Y su boca, ese eje mirada, mano, boca, es un poco el secreto de casi todos los esquemas que el niño desarrolla durante el periodo sensorio-motor. Sin embargo, en ese caso de Dolto, de la niña con mano de boca, ¿se acuerdan? Que era una nena que había hecho una regresión por la cual no podía utilizar las manos, o sea, ponía las manos contra el codo contra el brazo contra el cuerpo, o sea, se había reprimido, había puesto todo al revés de lo que es la relación del manual psicomotora y se comportaba como una especie de boa, de animalito de serpiente que tomaba las cosas con la boca hasta que con una palabra que refería a la imagen inconsciente del cuerpo, el doctor le dice, podés usar tu mano de boca. Y la niña despacio empieza a poder poner en funcionamiento esa mano que estaba bien, el brazo estaba bien, el sistema nervioso estaba todo bien, pero desde el punto de vista de su propia concepción interna, de la base misma de su imagen inconsciente, había retrocedido, por así decirlo, había tenido una regresión y entonces no estaba en condiciones de actuar. Por más ejercitación que queramos hacer, si somos conductistas, no vamos a lograr que el niño o la niña desarrolle de nuevo su capacidad si no apelamos a la categoría del lenguaje y a la significación que tiene desde el punto de vista del deseo del niño y del deseo del otro, del deseo de su mamá, del deseo de las personas que están alrededor, el hecho de que el niño pueda gozar plenamente de la potencialidad de aquello que desde el punto de vista neurológico ya desarrolló, ya maduró, queremos decir. O sea que el desarrollo tiene que ver con
la potencialidad del esquema corporal, pero también con la sutileza de aquellos elementos del lenguaje que nosotros ponemos en marcha para poder de alguna manera autorizar el hecho de que ese niño pueda llevar adelante lo que tiene que llevar adelante. O sea que la labor que cumple el que acompaña terapéuticamente este desarrollo de una mamá, un papá, un niño, una abuela, un vecino a veces, etcétera, a veces los animales incluso, eh, debe tener un tacto, una sutileza, eh, porque tenemos que saber que, no sé por qué se me fue. Bueno, ¿me escuchan? Se me ve escapado. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Después del sol no me profe capaz. No sé qué, quizá la computadora quiera hacer algunas cosas que yo no le dejo, qué sé yo. En fin. Entonces, mi intención es mostrar que cuando Piaget, ustedes van a estudiar, básicamente hay muchos autores que trabajaron sobre el juego. eh, Brunner trabajó, por ejemplo, sobre la relación de la comparación del juego humano con el juego de los chimpancés y de los primates superiores. Mostró que el juego, por ejemplo, tiene como virtud ya en esos primos hermanos nuestros que son los chimpancés, el hecho de que se le permite en esas especies de monos, no todas las especies de monos son iguales. La mayor parte de las especies que se manejan en grupos o en manadas dependen de relaciones jerárquicas que tienen que ver, por ejemplo, con el macho alfa, si uno es macho o hembra, etcétera, etcétera. Y en general la conducta de esos monos, eh, por ejemplo, es una conducta que está seriamente limitada porque siempre hay que estar vigilando qué va a hacer el otro, el mayor, el macho alfa, el que sea. Son conductas, hay un estudio que habla de conductas, divide las conductas en conductas que tienen que ver con el encuentro o con el desencuentro y la guerra, digamos, por así decirla. Eh, y en este sentido, el chimpancé, por ejemplo, y en general los primatólogos que han estudiado en algunos zoológicos importantes, las conductas de estos animales muestran que tienen una larga infancia, digamos, en el sentido de que se les permite a los monitos jugar eh, mucho tiempo y de muchas maneras observar la conducta de sus mayores, de su mamá, etcétera, etcétera. Si bien no hay una educación en el sentido estricto, el único animal educable y educado
aunque seamos un poco maleducados a veces, somos nosotros. Pero sin embargo, hay la posibilidad de jugar, o sea, de establecer una relación con la naturaleza que esté libre de presiones. En general, la mayor parte de las especies están presionadas por la supervivencia y han desarrollado elementos de defensa desde el punto de vista anatómico y fisiológico sobre estos escarabajos que parecen un rinoceronte, tienen una punta así, y mostraba que la fuerza que puede ejercer ese animal es una fuerza que es proporcionalmente al tamaño 10 veces mayor que la que hace el camión más grande que puedan tener sobre la Tierra. O sea que el hecho de que haya podido desarrollar esa capacidad le permite empujar objetos hasta poder alimentarse, etcétera. Pero esto está todo sometido a la necesidad. Está todo sometido a la necesidad. En cambio, las especies que más pueden retosar, pueden jugar, como en el caso de los primates superiores, tienen probablemente menos presión sobre sus hombros, mayormente. Incluso hay un epistemólogo francés muy importante que plantea una hipótesis bastante osada, por así decirlo, y él dice que es muy probable que en la prehistoria, cuando todavía el lenguaje no existía, los primeros en establecer el lenguaje hubieran sido los niños, o sea, los humanos pequeños, en razón de que disponían de más tiempo para hacerlo. Es una hipótesis bastante impresionante, o sea, el hecho de que el niño, que en nuestra sociedad debe aprender el lenguaje de los mayores, en alguna época donde el lenguaje se estaba constituyendo como la habilidad semiótica principal, los niños hubieran tenido un rol más protagónico que los adultos. Eso es una hipótesis. Yo se las cuento nada más, porque a uno le hace mover la cabeza pensar en estas cosas. ¿Y en qué nos hace mover la cabeza? En el rol que tiene el juego, porque el juego tiene, como lo dice Francesco Tonucci en La ciudad de los niños, siempre una virtud mayor de la que puede tener cualquier enseñanza específica escolar. ¿Por qué? Porque en el juego, primero las normas del juego, porque aunque el juego de reglas, según Piaget, aparezca formalmente a los 7, 6, 7, 8 años, Vygotsky y otros autores dicen que el juego de imaginación, o sea, los juegos donde los niños ponen básicamente el juego simbólico, que es el juego de imaginación, requiere que en la medida en que el lenguaje está presente, los niños se den a sí mismos, entre ellos y para ellos, aún en un juego individual, la regla de su juego. O sea que junto con la invención del juego, el contenido, el uso de los distintos instrumentos que van a ser herramientas para ese juego y que pueden ser sustitutos de objetos reales o los mismos objetos reales, son determinados y pautados por la decisión del niño. Y decíamos en alguna clase anterior que la intencionalidad en la obra de Varela, ese gran biólogo y epistemólogo chileno, la hacía arrancar en que las bacterias tenían una conducta dentro del medio ambiente que podía orientarse para un lado o para otro, o sea, que no era puramente mecánica ni estaba puramente determinada por los elementos del medio ambiente, sino que el ser vivo tiene como un germen de intencionalidad, de libertad, vamos a decirlo de esta manera. Esta libertad que se pone en juego en el juego es lo que permite la creatividad, es lo que permite el movimiento, ¿no? Si uno va al diccionario y uno ve juego, juego tiene distintas acepciones, ¿no? Cuando una puerta gira sobre el gozne, decimos que hay un juego que permite el movimiento.
si la puerta no tuviera el gozne, no habría juego. Y en este caso, Piaget menciona el juego desde de entrada, cuando el niño ya ha luchado contra el objeto, se ha golpeado contra el objeto, se ha equivocado en lo que tenía que hacer con el objeto, probó muchas cosas, algunas le funcionaron y otras no. O sea que en ese clima de, no de hostilidad, porque el niño no siente una hostilidad frente al objeto, sino que siente una curiosidad sobre el objeto. Cuando está actuando la curiosidad, sigue actuando entonces y retroactuando sobre lo que el niño cambia de su acción para poder dar cuenta y comprender las modalidades de movimiento, por ejemplo, o de existencia de los objetos. Y al poder dominar esto, el niño después juega con esto, o sea, lo pone en práctica puramente por placer. Ni siquiera podemos decir que se está preparando, como pasaba con Seymour Papert, para ser un gran matemático y un inventor de la inteligencia artificial, sino que simplemente se puede relacionar con el objeto a través de un sentimiento de amor, de un sentimiento de adhesión al objeto. Pero para que haya amor y adhesión al objeto, alguien ha tenido que presentarle el objeto. Ahí está una de las funciones maternas, la presentación del objeto. ¿Se dan cuenta? Está todo ligado. El niño se adhiere al objeto, pelea con el objeto, combate con el objeto, ama al objeto o detesta al objeto, a partir de que también alguien se lo puso enfrente y de alguna manera confió en que ese objeto podía ser una parte importante de lo que el niño podía desarrollar. Se dan cuenta que tenemos siempre dos andariveles, ¿no? Y esa especie de maquinita que tiene el bebé de repetir las acciones hasta comprender a fondo y buscar nuevas virtualidades de la actividad de los objetos o de conexiones de los objetos o de relaciones espaciales o causales entre los objetos, lo va llevando cada vez más a un plano de objetividad en el cual él mismo se va considerando su propio yo, que se va armando en función de estas posibilidades, como un yo desiderativo, como un yo decididor, ¿no? Que eventualmente puede hacer muchas y muy diferentes cosas con los objetos. Por eso los niños muchas veces prefieren, antes que los juguetes armados, totalmente armados, jugar con palitos, con cartones, con cosas que no tienen una forma definida, porque es el juego el que le da la forma al objeto y no el objeto el que le da la forma al juego. En ese sentido tenemos que, por supuesto, tomar esto muy en cuenta, sobre todo para aquellos que quieran investigar los juegos que se dan a través de la tecnología, eh, por muchos motivos. Primero porque hay elementos éticos en estos juegos, hay elementos que tienen que ver con las relaciones de género, que es para los varones y que es para las nenas, etcétera, pero además en el hecho de cuánto es y qué significa la relación que yo establezco a través de una computadora en una especie de ficción, hasta dónde llega la ficción y hasta dónde no llega la ficción. Y fundamentalmente también cómo yo colaboro, me correspondo, me relaciono con otros en ese articulado. Porque en el juego tradicional, los niños primero juegan solitos, uno al lado del otro, cada uno agarra lo que quiere, se pelean por los objetos, a veces hay toda una estudiosa maja, una estructura de bueno es mío, pero yo te lo presto, y aparecen intercambios y cooperación también, en la medida en que el niño se va desarrollando. Pero para que esto suceda, tiene que estar la controversia, tiene que estar el otro. No hay desarrollo sin el otro. Esta ficción de que simplemente mirándome en el espejo de esta computadora, yo me convenza de que ustedes están
entendiendo lo que yo digo, es una pura ficción, es una expresión de deseos mía. Pero si Brenda me dice, mire, hasta acá no entendí absolutamente nada, bueno, violín en bolsa y tenemos que empezar de nuevo. ¿Se entiende esto? O sea, siempre eh, estamos constituyéndonos en el mundo simbólico, en el orden simbólico, a partir de la otredad. A partir de la otredad que tiene varios aspectos. El otro con mayúscula de Lacan, que es el tesoro del lenguaje, pero los otros que son nuestros, nuestros iguales, por así decirlo, nuestros compañeros de ruta de distintas cosas y que nos ponen a veces en la ruta cuando nos hemos confundido, equivocado, eh, cuando las cosas no salieron como estábamos esperando. Por eso les decía, eh, si tienen problemas para el estudio, para rendir, apelen a los docentes, apelen a los compañeros, apelen a los textos, vinculen los textos, hagan sus propios dibujos, aunque no, o esquemas, aunque no les parezcan buenos, eh, tienen que trabajar, es como la arcilla, tienen que trabajar, o una masa, si ustedes hacen masa de pizza, se dan cuenta que hay un momento que hay que golpearla la masa, o sea, no es que sale enseguidita, hay que esperar un rato, hay que dejarla que leve, ¿no? Y después golpearla de nuevo, ¿no? Y el estudio es así también, hay que golpear, ¿no? Y también a veces la masa nos golpea a nosotros. Eh, pero es importante que ustedes vinculen, ¿no? Los aspectos internos que tienen que ver con la sutileza desde los olores de la mamá, como lo vimos en aquel viejo ejemplo de la beba que había dejado de tomar la mamadera porque la mamá estaba lejos, eh, hasta todos los demás sentidos que se ponen en juego y, y sobre todo el hecho de que el deseo es una fórmula lacaniana, pero que expresa en su doble acepción gran parte de estas cosas. El deseo es el deseo del otro, o sea, el deseo es el deseo de ser deseado por el otro y el deseo es también lo que el otro desea que yo haga y en ese impasse que se produce entre lo que el otro, sobre todo los más importantes, los padres, quieren de uno, está todo el trabajo del niño y del bebé, el niño que es un poco más grande, por separarse sin pelearse, separarse eh, sin complejos exagerados, sin dudas demasiadas, sin culpas, para poder establecer su propio criterio del color que le gusta, de lo que quiere pintar o dibujar, de lo que quiere hacer, etcétera. Lamentablemente las currículas de desde el jardín de infantes hasta la academia, hasta la universidad, eh, nos dificultan mucho hacer un camino propio. A ustedes también tienen que cumplir con esta materia, estudiar los materiales que nosotros les decimos, y por ahí están interesados en ver qué coño le pasa al vecino de al lado que tiene sordera, y qué sé yo, y estaría mucho más interesado en ver qué pasa con ese pibe que ponerse a leer a Piaget. Bueno, hay que hacer las dos cosas, hay que ver en qué orden se hace, eh, pero no hay que perder eso que el niño tiene cuando juega, que es la curiosidad, y que es el hecho de que, aunque entre en contradicción con el objeto, en algún momento se pone de acuerdo, en algún momento comprende, hasta ahí, hasta cierto punto. Lo que un niño puede comprender de cómo funciona una plancha, nosotros de las computadoras que somos usuarios, tocamos el botón, sabemos lo que hace, cómo son los circuitos, cómo es el software, el hardware, ¿no? Cómo se produce electrónicamente eso, la mayoría de nosotros no lo sabe. Ni siquiera sabemos programar porque eso era
de la vieja época donde la gente empezaba trabajando en el sistema operativo y no empezaba a trabajar ya en un sistema armado como el que trabajamos nosotros, Word, etcétera, etcétera. Eh, y entonces todo esto nos pone a nosotros en camino de pensar, de reflexionar muchas cosas. El desarrollo y el aprendizaje no pueden ir peleados. Para Piaget, el desarrollo marca las líneas básicas que van a permitir el aprendizaje antes o después, con algunos límites que tienen que ver con aquel sistema que el niño pudo armar internamente durante determinado periodo de tiempo hasta que el sistema no da más y se tiene que romper y dar lugar a otro. Entonces llamamos a esos niveles o estadios del desarrollo. En el caso de Vygotsky, el otro grande que nació en el mismo año que Piaget, el hecho de aprender, o sea, de participar en acciones simbolizadas, habladas, actuadas y conducidas por otros, que en general tienen más experiencia que nosotros, los adultos, los niños mayores, los hermanos, etcétera, lo que hacen es tirar del desarrollo, o sea, nos exigen un esfuerzo extra para poder hacer algo más de lo que solitos podríamos hacer. Y a esto él lo llama zona de desarrollo próximo, cosa que ustedes van a estudiar después más adelante, pero lo importante es que todo esto se puede dar de una manera o de otra si hay un clima lúdico, si hay un clima de libertad, si hay un clima donde la expectativa y lo que el niño espera es efectivamente tomado en cuenta. Si tratamos al niño Profe, como... Sí, te escucho. buenas tardes, ¿cómo le va? Disculpe que lo moleste, profe. No me Quería molestás. consultar, la verdad que es muy interesante lo que está diciendo, pero hoy lamentablemente no me puedo quedar hasta el final de su clase y quería hacerle dos preguntitas, pero voy a hacer en una directamente. Dale, En dale. el final, para rendir evolutiva, aparte del informe de UNICEF, ¿usted considera de que tendríamos que leer otros tipos de informe o con el de UNICEF como ya estaría bastante para introducirnos en la idea de lo que es el desarrollo evolutivo del niño y otras cuestiones, digamos, en cuanto a lo que es la niñez? Yo Y la otra consulta es que si bien hay que profundizar en todos los temas dados durante todo este cuatrimestre, ¿hay en alguno que usted quiera que puntualicemos? No, yo lo que hoy traté de hacer es una síntesis o una correlación entre el desarrollo de la perspectiva interna de lo que el psicoanálisis produce, nos enseña en la vida emocional del bebé y la situación de alguna manera instrumental que las estructuras cognitivas sucesivas que Piaget escribió y explicó están vinculadas internamente, o sea que no se puede ver la realidad íntegra del bebé y del niño si no se puede apelar a los dos, a estos dos, es que no quiere decir que sean los únicos, son los que nosotros hemos tratado de privilegiar. Respecto a tu primera pregunta, yo diría que hables con las profesoras que han trabajado mucho en los trabajos prácticos con ustedes para ver, para contestar esa pregunta. Es decir, nosotros lo que queremos es que ustedes puedan apelar a la experiencia personal, a lo que hayan observado, a las películas que hayan visto, al vecinito que está al lado. En algunos casos, algunos de ustedes tienen hijos, entonces que ustedes puedan darle vida a esas observaciones a partir de los conceptos teóricos, aunque sea como preguntas, como interrogantes. Yo prefiero que el estudiante haga una buena pregunta, un interrogante, aunque no tenga la respuesta, ¿no? A que repita memorísticamente algún tipo de fórmula.
Por eso yo le decía, lograr esta síntesis no es sencillo. Yo soy muy consciente de eso. Entonces, lo que nos gusta es que ustedes aborden lo que pasa con los niños desde un espíritu, vamos a decirlo así, empático, solidario, casi yo diría que infantil, si lo pudiera decir, en el sentido de cómo nos ponemos a la altura de lo que le está pasando a ese niño, a ese bebé, cómo traducimos cosas que pueden parecer nimias o muy sencillas, en vivencias que eventualmente después se van encadenando y van generando un estilo de abordaje de la realidad y de sobre todo de la vida interpersonal, que a veces se limita, se neurotiza, se inhibe, etcétera. Tenemos que luchar contra todo eso, que tiene que ver con las inhibiciones o las cosas que se desvían porque efectivamente quizás ese niño no pudo gozar de la libertad necesaria para poder ejercer en todas las direcciones posibles, ¿sí? Bueno, estaban más o menos sobre la hora. A mí me gustaría que Sí, los minutos que nos quedan. sí, súper. No se escuchó bien. Sí, profe, sí se escuchó súper bien la aclaración a mis preguntas. Muchas gracias por la apreciación que nos dio sobre muchas cuestiones. Y bueno, espero poder tenerlo para rendir en el final, poder contar con su presencia y nada, eso. Desde ya muy agradecida por las clases, por todo. No, el que estoy agradecido soy yo porque em, el hecho de dar clase me permite acordarme de muchas cosas que no me las acordaría si no hablara con ustedes y para ustedes. Me gusta más hablar con ustedes que para ustedes, pero lamentablemente este medio hace que hable más yo para ustedes que con ustedes, pero no pierdo la esperanza de poder en el futuro hablar con ustedes sobre todo. Y les deseo que encaren el estudio de esta materia con paciencia, con la solidaridad de los compañeros y sepan que los profesores de la cátedra están para ayudar, siempre estamos para eso. Y mañana vayan a ver la elección del rector y el vicerrector o rectora o vicerrectora. ¿Sí? Los espero a todos allá, ¿eh? Bueno, Bueno, profe. Muy cómodo hoy, deseo. profe. ¿Dónde está sentado, acostado? ¿En un diván? Yo Sí, parece que está en un sí diván, profe. estoy en el único lugar que tengo porque tengo problemas de aire acondicionado. Ah, Así que así que estoy donde puedo, está bien, pero está muy bien. si no me iba a desmayar en la mitad de la clase. Claro, está Bueno, bien. que tengan un buen tiempo, estudien, Gracias, profe. Igualmente usted. fuerza, ánimo, queremos Gracias, que profe. todos se Gracias. reciban. Que Gracias. Dios lo escuche. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, a ustedes Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Sea piadoso en el final, profe. Bueno.